Muy buenos días, estamos hoy reunidos para la presentación del libro La senda del progreso de Agustí Segarra Blasco. Contamos para ello, vamos a realizar una mesa redonda con una mesa de excepción con participantes de reconocido prestigio que paso a presentar. Don José Luis García Delgado, catedrático de Economía Aplicada y Premio Rey Juan Carlos I de Economía en 2016. Don Antón Costas Comesaña, catedrático de Política Económica, presidente del Consejo Económico y Social de España. Y don Agustí Segarra Blasco, catedrático de Economía Aplicada, autor de varios libros de divulgación económica y muy específicamente de la obra que nos reúne hoy, La senda del progreso. Hemos pensado, para hacer dinámica esta mesa redonda, en establecer un debate al estilo del que la joven protagonista Anka suele tener con su abuelo Nikolai, hablando sobre distintos temas que habla el libro. En concreto, nos gustaría hablar sobre dos ejes principalmente. El primero es la vigencia y actualidad de los economistas clásicos, incluidos algunos economistas que han caído en el olvido. Y un segundo eje sería relacionado con los pros y contras de la globalidad y muy concretamente del papel que está teniendo la Unión Europea en este proceso de globalización. Así que, sin más presentación, abro el debate y doy la palabra a Agustí para que nos cuente brevemente la obra e iniciemos el debate. Muchas gracias. Muy bien, como bien has dicho, se trata de un libro de divulgación económica en el que hay una combinación entre lo que sería el ensayo y la narrativa, ¿no? La ficción, ¿no? Se le da la palabra, doy la palabra en esta ocasión a Anka, una joven búlgara de 25 años, ¿no? Nacida en el país más pobre, ¿no? de Europa, y que tiene como principal ambición devolver un poco a su país aquello que el país le ha dado, ¿no? Se va para realizar un proyecto de tesis doctoral a Boston, ¿no? En el entorno de Cambridge, Harvard, MIT, en busca de esa idea y de la resolución de la clave, digamos, del reto, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, el libro apoya mucho, digamos, la persistencia y la ambición por buscar avances en el ámbito, digamos, económico y del pensamiento en general, ¿no? El libro plantea dos líneas de debate. Por una parte, es una propuesta para abrir las ventanas al análisis económico, en el sentido de que reclama visiones más heterodoxas en un siglo XXI, digamos, con una incertidumbre muy creciente, en la que hacen falta todas las voces, incluso aquellos que se quedan por el camino del olvido, para poder buscar una solución, digamos, al reto que se nos presenta a todos. Por otra parte, está el tema de la globalización y sobre todo el tema de Europa. El libro, Anka, que es una entusiasta del proyecto europeo, se plantea cuáles son los retos que Europa tiene para recuperarse, ¿no? Ella es consciente de que un mundo sin Europa no es posible, pero que con esta Europa tampoco se puede ir muy lejos. Por lo tanto, hace, digamos, de manera una reflexión sobre cómo hay que recuperar, digamos, el valor político en mayúscula del proyecto europeo para seguir adelante. Esta sería, digamos, la síntesis del libro y en esto le paso la palabra a mis compañeros para que sean ellos, desde un punto de vista más, digamos, externo, las que pongan, digamos, de alguna manera el debate en marcha, ¿no? Perfecto. Pues adelante, si queréis, sobre ese primer eje de esos economistas clásicos que quizá han quedado en el olvido. Agustí, el profesor Segarra, ha sido valiente, atrevido, innovador, diría yo, porque a una pregunta que muchas veces me hago, ¿no? ¿Cómo explicar a un público no experto, no economista, los afanes, desvelos y también fracasos de los economistas a la hora de querer explicar las condiciones del progreso económico y del progreso social, ¿no? Y ha atrevido, porque claro, cuando haces esta pregunta, la respuesta convencional que tenemos es hacer un libro serio sobre historia del pensamiento económico, que aburre a la mayor parte de la gente. Y Agustí, pues probablemente ante esa pregunta, da una respuesta, dice, pues voy a hacer un cuento, voy a explicar una historia, voy a hacer una mezcla de estilos de novela,
de novela actual y de novela histórica, también de pensamiento económico. Por eso decía que es atrevido y es innovador, y es un gran acierto a mi juicio. Leyéndolo, yo creo que Anka, esa economista joven que se va desde su país, de su pueblo pequeño de Bulgaria, a Boston, debe tener algo, imagino, de autobiográfico, ¿no? Sí, sí. Debe tener algo de que son los desvelos del propio Agustín, y también un poco también su ajuste de cuentas con nuestra profesión, ¿no? Un ajuste de cuentas que le será muy grato, especialmente a aquellos lectores interesados en la economía, pero críticos con nuestro enfoque conservador en la mayor parte de las ocasiones. Por eso Anka, como el propio Agustí, creo yo, va recuperando él decía a los heterodoxos, yo pensaba decir a los disidentes, que en cada etapa de nuestra disciplina han sido echados fuera del templo y que vale la pena recuperar. Yo animo a los interesados en comprender un poco mejor los desvelos de los economistas a leer el libro de Agustí, porque creo que les gustará y les ilustrará divirtiéndose, ¿no? Que es una forma importante que los economistas, ¿verdad, profesor García Delgado, no acostumbramos a hacer y que sin embargo va muy bien. Muy bien. Coincido totalmente y enlazo un poco con el apunte que ha hecho Antón Costas acerca de hay algún retazo, yo también he percibido, autobiográfico del autor en ese periplo vital y en ese itinerario intelectual que recorre la protagonista, Anka. Una protagonista que desde el principio, como está además la primera parte del libro, está construida con monólogo interior, inmediatamente suscita simpatía, ¿no? Entonces hay algo de autobiográfico en el paso de Europa y de una universidad, una buena universidad, pero no deja de ser una universidad un poco de provincias en el mundo globalizado, digamos, el paso de esa universidad a una universidad puntera en la capital casi intelectual del mundo occidental, ¿no? Que es Boston, ¿no? Hay algún apunte autobiográfico ahí, ¿no? Aunque me consta que ese periplo vital lo hace Agustí ya, digamos, en edades ya de madurez, pero hay algo, me parece a mí, en la descripción, aunque solo sea en la descripción del viaje. Y con esto quiero decir que el libro, para mí, tiene tres partes muy diferenciadas, tres partes complementarias que se articulan armónicamente en el conjunto, pero que merece cada una de ellas ser glosada, ¿no? Y ser apreciada, me parece a mí. Hay algo, digamos, de un itinerario, insisto, vital y una peripecia intelectual, esta matemática que su ciencia matemática no le es suficiente para entender el mundo y las preocupaciones y las inquietudes que ya capta a sus 20 y pocos años, y entonces da el salto a la economía porque considera que ahí va a encontrar más respuestas y más elementos de comprensión y de entendimiento del mundo que le ha tocado vivir, ¿no? Entonces ahí esa es una primera parte, digamos, un componente del libro que a mí me parece que está muy bien, y hay además descrito a través de personajes que están, yo creo, a pesar de que el autor no se detiene en ello, pero da los suficientes notas como para que queden aceptablemente perfilados. El abuelo, Nicolai, efectivamente, que se ha citado, que es estupendo, la tutoranda que encuentra en Boston, Olivia Colman, el mismo profesor que de la vieja Universidad de Sofía le anima a ir, Giorgio, y su abuelo, que es un personaje del cuento que es importante. El ajedrecista,
con el que mantiene esos coloquios después en Boston, Albert, el propio compañero William, me parece, etcétera. O sea que esto, ahí literariamente está bien tocado eso, ¿no? Todo lo que es peripecia, etcétera, todo lo que es más ficción. Y después, en lo que es más ensayístico, nos decía el autor ahora, nos recordaba, yo creo que hay otros dos componentes que están muy bien. Por una parte, efectivamente, ese recorrido por pasajes importantes de la historia de las doctrinas económicas, tanto, digamos, de los que componen el corpus un poco ortodoxo, vamos, digamos, el corpus aceptado, como de los que se han quedado, efectivamente, los otros que se dice en el libro, ¿no? Los que se han quedado fuera, algunos de ellos, por cierto, a los que hemos dedicado, quienes estamos aquí, muchísimo tiempo. Me consta que Antón Costas, por ejemplo, conoce perfectamente la obra de ese magnífico economista que es Hirschman, y yo dediqué 2 años de mi vida a Myrdal y nunca me arrepentiré, ¿no? A Gunnar Myrdal, este economista sueco que se ha quedado lamentablemente un poco en el margen, a pesar de que fue en su día premio Nobel. Entonces hay un recorrido, y muy bien, porque las cosas que se dicen de Keynes, de Adam Smith, de Ricardo, etcétera, están muy bien extractadas, están muy bien dichas ahí, están bien. Y después hay una tercera parte que a mí me ha interesado especialmente, se lo recordaba a mis amigos antes, que es la historia de Europa. Es que hay una historia de Europa desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, y está sobre todo desde la perspectiva de la Europa del Este y después del conjunto de lo que hoy es la Unión Europea. ¿Y qué pasa con esa Europa que queda un poco al margen del progreso y al margen de las libertades después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hemos llamado siempre la Europa del Este, que queda ahí, digamos, bajo la bota del régimen soviético? Y que bueno, pues ¿qué pasa con esas generaciones? La generación del abuelo, la generación del padre de Anka y la propia generación de Anka, ¿no? Anka cumplirá 22 años cuando Bulgaria se incorpore a la Unión Europea, porque es de 1985 y Bulgaria se incorpora en el 2007. Entonces la historia de Europa está muy bien punteada. Se cita aquella mañana maravillosa para Europa, ¿no? Que fue el 9 de mayo, la mañana del 9 de mayo de 1950, con el discurso de Robert Schuman en el Quai d'Orsay, ¿no? Cuando dice que Europa, cómo hay que hacer Europa y cómo se ha hecho de hecho Europa después, ¿no? Entonces, bueno, los tres componentes se integran armónicamente, y yo también termino, como dice Antón, recomendando el libro porque es una gozada, vamos, es un libro que se lee muy bien y enseña muchas cosas. Conectando con algo que acabas de decir, como toda buena novela, aunque sea novela ensayística o cuento, la puedes leer en varios planos, ¿no? O como se dice ahora, varias lecturas tiene, ¿no? Y hay una de ellas que a mí me ha interesado, porque creo que hay una pregunta que nunca se formula en la novela de Agustín. Hay una pregunta que no se formula pero que está presente y que al final destila un poco de frustración. La pregunta en el libro, la pregunta para mí sería, que no formulas expresamente, pero creo que está: ¿pueden los economistas ser amigos de los humanistas? Y al final, ¿verdad? Esto da para otro tentativa. Pero por eso decía que hay varios planos de lectura, ¿no? Sí. Y hay uno oculto, que es y que a mí me ha interesado ver cómo lo remata, cómo lo acaba. Sí. Y no diré no diré la respuesta, porque el lector casi ha de encontrarla. Pero esta lectura, este segundo plano, si quieres, a mí me ha interesado seguir, me ha conducido a lo largo de la... Pues bien, a propósito también de esto que nos dice Antón, en el libro sale citado, se le dedica una página glosando uno de sus trabajos, un pequeño trabajo pero muy significativo de este gran economista español, que fue un gran humanista, José Luis San Pedro,
que tenía esa dimensión también de humanista, José Luis San Pedro. Un poco el libro, yo creo que Agustí al hacer este libro se inscribe un poco en esa línea, ¿no? Que es un poco de economistas que han tratado de saltar un poco de sus límites estrictos, manteniendo su calidad como economistas, pero tratando de reflexionar y de entender el mundo también desde, digamos, una perspectiva un poco más amplia, ¿no? A José Luis San Pedro, que por otra parte enlazará con quien fuera su maestro, que es Valentín Andrés Álvarez. A mí me ha recordado que Valentín Andrés Álvarez, hay un momento de revelación, de descubrimiento de la economía azaroso, por puro azar, porque un día en la biblioteca Santa Genoveva en París, cuando él tiene 28, 29 años, él está haciendo astronomía en París, él viene de ciencias exactas, por cierto, como ANCA, y se encuentra un libro abierto y entonces esto le introduce en la economía a aquel libro, ¿no? El Manual de Economía Política de Pareto. Bueno, pues la protagonista, de hecho, hay algo de eso, porque azarosamente, un día por azar, descubre, ve un póster de un seminario que se dedica a las estrategias de desarrollo en un mundo, me parece, complejo y global, y dice, ahí va, esto me suena, me gustaría saber qué es esto, ¿no? Y a partir de ahí empieza todo un itinerario que la acabará haciendo una buena economista y una buena doctora. Bueno, y Valentín Andrés Álvarez fue además de un economista, un gran humanista, digo, en esa línea, ¿no? Bueno, perdón. Comparte, Agustín, un poco esas reflexiones, por ejemplo, te ves reflejado un poquito en Anca, porque fíjate, yo me veía un poquito más reflejado en todo el resto de personajes que ya son un poco los que van iluminando el camino a Anca, y te veía como ese profesor ya con un recorrido, y se te ve en la generosidad del libro, ¿no? El libro al final intentas bajar y ser capaz de expresar a la mayor cantidad de público posible estas ideas que muchas veces se reservan solo para estos economistas puros, en libros mucho más complicados. Tú has intentado ser profesor, de verdad transmitir y enseñar, y yo leyendo el libro siempre te he visto más en ese papel del resto de personajes que ayudan a Anca, a ese estudiante, a esa joven con ganas, que quizás en Anca. Ellos que te conocen más de otra época de tu vida han visto también reflejado en esa Anca que descubre Estados Unidos, la academia. No sé cómo lo ves tú. Sin duda, como afirman José Luis y Antón, en Anca hay una parte de mí, por decirlo, ¿no? Claro. Pero no solo en Anca, también en Olivia Coleman. Olivia Coleman es una heterodoxa pragmática tiene una larga proyección académica en el MIT, ¿no? Y también en Albert, ¿no? Esta persona humanista, antropólogo, ¿no? que crítico, ¿no? Que no encuentra su espacio, digamos, en el mundo académico de Estados Unidos, ¿no? Yo diría que soy un componente de los tres, ¿no? Una cosa importante que creo que habría que destacar, no solo de mi libro, sino en general de la profesión académica, digamos, es que el libro intenta también estar a medio camino entre lo que podríamos decir un documental, ¿no? En términos, digamos, cinematográficos, ¿no? Que sería un ensayo, ¿no? Un ensayo un poco, digamos, tosco, serio, tal, y lo que sería, digamos, una novela, ¿no? Lo que sería en términos cinematográficos una película, ¿no? Hay que buscar un lenguaje en el que los académicos estamos obligados a divulgar nuestra ciencia, no solo los economistas y los humanistas, sino también, sobre todo, la gente más de las ciencias médicas, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que buscar nuestro lenguaje de las series para actualizar, digamos, un poco el paralelismo, digamos, cinematográfico, ¿no? El libro es un intento, no digo que lo consiga, pero bueno, persistiremos en ese camino, porque creo que es importante no solo, digamos, avanzar en lo que es la frontera del conocimiento, sino también mejorar un poco la percepción de la narrativa económica que tiene el público, que hay mucho margen para mejorar. Ese es el objetivo, y espero que sea un libro útil ¿no? para el público en general. Y también me gustaría que contribuyera, aunque sea, digamos, en una parte infinitesimal, a abrir un debate sobre la heterogeneidad que hay que tener, los diferentes puntos de vista que debemos abordar los economistas. Falta mucho por hacer, espero que sea una contribución inicial. Y el libro está, me gustaría tener, vamos, yo quiero terminar, me parece que está muy bien editado, por cierto, sí. Hay que felicitar. Esto ya es un mérito de la editorial. Quienes han contribuido a la edición final, está muy bien editado. Esto, muy bien, vamos, se lee estupendamente, está muy bien editado. Yo me fijo mucho en eso, no hay erratas. Es raro un libro de 300 y pico páginas que no tenga ratas, está muy bien, vamos, está... Animo a leerlo y a manejarlo. Pues me parece muy bien. Muchas ¿Alguna gracias. consideración final?
esto, la que acaba de decir el profesor García Delgado, animo a leer porque eso, el libro permite lo que he dicho antes, ilustrarse, es decir, conocer divirtiéndose, ¿no? Cosa que... Muy bien. Bueno, pues simplemente me gustaría por último agradeceros vuestra presencia. Creo que ha sido un debate muy animado, conciso pero muy enriquecedor. Y sin duda animar también a leer este maravilloso libro, La senda del progreso, que de una forma sencilla y súper amena nos mete contenido de fondo y nos hace pensar, que en los tiempos que corren no es poca cosa. Muchas gracias a todos y nada, que tengáis buen día. Gracias a vosotros. vosotros.